ya está con nosotros nuestro invitado estelar de esta noche, el diputado Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Teníamos tiempo sin verlo por este espacio. Pero yo lo veo a ustedes. Bueno, muchas gracias, nos distingue siempre. Porque acostarse luego de ver el programa es levantarse con la certidumbre de haber recibido información de calidad. Muchas gracias, nos honra con esas porque ustedes palabras. lo hacen muy bien. Muchas gracias. Bueno, de inmediato quisiéramos iniciar con el tema de la ley de partidos, porque recientemente se produjo una declaración del vocero del PLD, de la bancada del PLD en el Congreso, Gustavo Sánchez, el diputado Gustavo Sánchez, donde afirma que se logró un consenso alrededor de las primarias abiertas, simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral. Y a raíz de la misiva que había enviado el presidente de la República se procuraba un consenso, pero en la misma esquela el presidente reconocía de que no tenía la mayoría necesaria para la aprobación de esa ley. Entonces, esto hizo que disminuyeran las tensiones, pero sorprenden esas declaraciones del vocero. ¿Es así? ¿Se ha logrado un consenso? Sí, evidentemente, pero el consenso viene sobre la base de la comunicación que el presidente Medina envió, diciendo que evidentemente las primarias abiertas no generaban los votos necesarios para pasar una ley orgánica. A pesar de que tenía mayoría y pasó con mayoría en el Senado, sin embargo, esa mayoría no alcanzaba lo que es el voto reforzado, la mayoría reforzada, para pasar la ley. Entonces el presidente dice, ese es un hecho real, esa es una realidad. Para salvar la ley de partidos, para darle una ley de partido a la sociedad, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces, ese liderazgo ejercido por el presidente y diciendo la realidad es esta, y vamos a trabajar con esto, y para que no se pierda todo, vamos a sacar la ley. Pero vamos a ponernos de acuerdo en relación a los mecanismos democráticos que los partidos a lo interno deben ensayar para encontrar salidas institucionales a las decisiones que se tomen, tanto para puestos directivos como para presentar candidaturas a la sociedad. De modo que la base de sustentación del consenso lo puso Danilo Medina, digamos, dando un paso atrás. Entonces, ahí viene lo que es la tesis de Lenin. Un ¿Cuál? paso adelante y atrás. dos atrás. Creo que era un paso hacia atrás y dos hacia adelante. No, uno adelante y dos atrás, pero es para buscar camino, entendimiento. O sea, sería Claro, como una sí. muestra de desprendimiento o de madurez de política. desistir de una posición De madurez política. para lograr la ley posible, Sí, no la sí, ideal. Sí. No, pero y por eso nos sorprende, y nuestra pregunta va en esa misma línea. O sea, si el presidente de la República, inclusive en esa misma misiva, acepta que prefería el modelo de primarias abiertas, pero él mismo reconoce que no contaban con los votos para aprobar una ley con mayoría calificada, entonces esto quiere decir que el consenso difícilmente giraría en torno a dichas primarias abiertas. Por eso sorprende la posición del vocero exacto, de los diputados del PLD, porque recordemos también, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, ese mismo día dio un comunicado al país. Y ha sido enfático en su posición. En su posición de permitir que los partidos decidan qué tipo de primarias. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿el consenso giraría en torno a cuál metodología en el punto que ha provocado mayor discordia? No, a aprobar la ley. Es decir, si se insiste en mantener las primarias abiertas, entonces se corre el riesgo de que no haya ley de partido. Ok, entonces usted está aclarando. De acuerdo. Entonces, lo que dice el diputado difiere de lo que usted está planteando, porque el diputado dice que hay un consenso en torno a la metodología de las primarias abiertas, pero no, realmente el consenso es en torno a la aprobación de la ley de partidos, sí. Y quizás podría ser, especulando, lo diría yo, excluyendo esta metodología de las primarias o Sí. que permanezcan como están para lograr la aprobación de la ley. Evidentemente que no habrá primarias abiertas, Claro. simultáneas
Para dar, por la Junta Central para dar el Electoral. beneficio de la duda, habría Sí. que ver en qué contexto el diputado Gustavo Sánchez dio esas declaraciones, porque muchas veces también los medios de comunicación, o sea, se plantea una cosa y lo plantean de otra manera y a veces no se plantea la realidad. o no También se afirma la es en realidad. el contexto de flexibilizar las posiciones. O sea, las posiciones extremas, No, pero chocantes, conflictivas, que se dieron en el Congreso. Hubo un día que fue muy difícil, que fue necesario poner los huevos y es en cierto una que se canasta tenía- para que no que se había diera un la boicot, sesión. de eso es cierto lo que especuló la diputada Miriam Cabral, de que había un boicot, de que se tenía preparado toda una urdimbre para El plan era matar la ley. matar, asesinar la ley, Sí. o descabezar la ley, Sí, sí. despedazar la ley. Si, por ejemplo, si se aprueba la ley en el Senado, se aprueba en 2 lecturas, en sesiones diferentes. En una sesión se aprueba en primera lectura, en la sesión del miércoles siguiente el Senado la aprueba en segunda lectura y la manda a la Cámara de Diputados. El reglamento obliga a incluir la ley aprobada en el Senado en la primera sesión. ¿Qué resulta? ¿Cuál era la estrategia? No era que siguiera el proceso que siguen todas las leyes, todos los proyectos de leyes. Llegan a la Cámara de Diputados o llegan al Senado y de una vez se manda a comisión. Para que una comisión puede ser a plazo fijo de 1 semana, de 2 semanas, de 1 mes, entonces rinda un informe luego de haberle estudiado. No. La metodología que se estaba buscando era, llega la ley, el proyecto de ley del Senado, se pone en agenda y ese día alguien pide que sea liberada de ir a comisión, liberada de debates y que se someta a votación. La ley tal cual llegó desde el Senado. Correcto. Y eso es algo... Sin modificación. Y eso es algo legítimo. Sin discusión. Eso O iría... sea, esa petición. Esa petición El es Pleno legítima. lo puede todo. O sea, eso... Menos violar la Constitución. O sea, no va en vía contraria a la Constitución. O sea, lo que- eso era legal. Exacto. Lo que Eso era legal. Era legal. Entonces, por eso se ensayaba. si era un mecanismo... Se iba a ensayar. Si era un mecanismo legítimo, si era un mecanismo legal, ¿por qué condenarlo? Porque no se expresaría la democracia si iba a una votación y en democracia las mayorías deciden. En este caso era una mayoría calificada que se necesitaba. Sí. De haber sucedido de esa manera, ¿cuál hubiese sido la tragedia Porque contra es la ley y la contraria Constitución? a la tradición y al procedimiento que siguen los proyectos cuando llegan a la Cámara. Ningún proyecto que llegue a la Cámara es aprobado o rechazado De sin ser inmediato. sometido a una discusión en comisión. Ok. ¿De acuerdo? Es decir, el proyecto que busca proteger con el seguro médico y el seguro social a la trabajadora doméstica, lo aprueban en el Senado, llega a la Cámara de Diputados, ese día no se discute. Ese día la mesa lo manda a comisión. Para que la Entonces, comisión lo estudie y traiga un informe con opiniones, con modificaciones o con la opinión de que se apruebe tal cual vino del Senado. Pero siguió el procedimiento normal. Lo que se procuraba con la ley de partido es que se sometiera A votación. a votación sin haberla leído, la que vino del Senado, sin haberla leído, sin haberla debatido, sin haberla examinado y sin pero presentar la ley tiene informe. 20 años en el Congreso. Bueno, No, son cosas diferentes. Y el porque diputado José Laluz dijo que si usted hay le leyes quita que se una han coma, aprobado en 30 minutos. Fue si que usted- comentó en El Sol. No, pero no es cierto. No es cierto. Ok. Tú puedes aprobarla hasta en menos de 30 minutos. Siempre y cuando haya consenso. Haya seguido el proceso. Cuando viene de comisión. Ok. ¿De acuerdo? Pero lo que la y gente- hay proyectos de ley, la mayoría de los proyectos de ley nunca se aprueban en el primer intento. No. No, claro, o sea, ya sabemos que hay todo un protocolo, pero lo que la sociedad Te voy a poner un cuestionaba, lo que la ejemplo. gente decía, bueno, pero ¿qué tanto van a debatir un proyecto de ley o conocer un proyecto de ley que ha dormido el sueño eterno o ha estado durmiendo el sueño eterno en el Congreso lo que pasa es que Nacional No, y y que se ha debatido en otras ocasiones porque en otras ocasiones ha ido a comisión y se ha Y debatido mucha gente en distintas pregunta comisiones. también
qué tanto se hubiese debatido o no si los partidarios de las primarias abiertas hubiesen contado con los votos para aprobarlas. No pasa, pero pasa siguiendo el procedimiento. Porque en el Senado se aprobó en 2 lecturas consecutivas, luego de que la comisión durante meses la estudió, le hizo cambios, la enriqueció, escucharon a todos los actores políticos, comenzando con los líderes principales de la nación y con los líderes de los partidos minoritarios y con las ONGs. Eso lo hicieron en el Senado. Pero usted sabe que yo tengo... No lo hicieron en la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también tengo mis reservas cuando, por ejemplo, se escuchan a las ONG, se escuchan a los empresarios, se escuchan a la iglesia, pero a veces uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver un empresario, un líder empresarial con lo que sucede en un partido político? Mucho. ¿En qué sentido? Te voy a poner un ejemplo. En el año Porque los políticos no se meten en sus empresas. Te voy a poner un ejemplo. La política lo decide todo. La aprobación de una ley te puede quebrar medio país, te puede quebrar las empresas. ¿Entiendes? Te voy a poner un ejemplo breve. En el año de 1963, Juan Bosch, cuando los precios del azúcar se dispararon, que llegó de 3 centavos y se colocó a 12, Juan Bosch, con el objetivo de que el Estado recibiera dinero de esas ganancias exorbitantes que comenzaban a tener el Central Romana y el Grupo Vicini, que eran los dueños de los ingenios, Juan Bosch promovió la ley del tope azucarero. Es decir, que si el azúcar sube de 3 a 8 centavos, ese dinero va a las empresas. Pero si sube por encima de 8, la diferencia va a impuesto interno del gobierno. Para el gobierno, con ese dinero, como lo hizo, pagó el Fondo Monetario Internacional, duplicó la reserva del Banco Central y resolvió muchos problemas con ese dinero extra que consiguió el gobierno gracias a que a nivel internacional los precios del azúcar subieron. ¿Cuál fue la reacción de los empresarios, sobre todo del Central Romana y del sistema político norteamericano, sobre todo los congresistas norteamericanos? Comenzaron a conspirar en contra del gobierno de Juan Bosch. Una democracia de 3 o 4 meses, luego de joven, tantos años de dictadura y demás, y terminaron tumbando el gobierno por una ley. Por una ley. Entonces, tú dices y te haces la pregunta, ¿qué tienen que ver ONG, empresarios, con ley de partido? Porque esa ley viene a fortalecer el sistema de partido. Porque el sistema de partido anda mal en la República Dominicana. ¿De qué tamaño está el Partido Reformista en este momento? ¿Y qué era el Partido Reformista hace 20 años? ¿De qué tamaño está el PRD en este momento? ¿Y qué era el PRD hace 10 años? Entonces, fíjate que se está generando una cantidad de movimientos en el sistema de partido que terminan debilitando el sistema democrático. Y en un marco de inestabilidad política... Un debilitamiento del sistema de partido, claro, va de la mano con un debilitamiento del sistema democrático. Claro, porque el sistema a veces hemos visto democracias que se consolidan cuando y algunos partidos se destruyen porque en otros países, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo el desplome, por ejemplo, del PP, el desplome del Partido Socialista, ha hecho emerger nuevas organizaciones políticas, como el auge de Podemos y el auge de Ciudadanos. Eso es normal. O sea, como la ausencia de un partido político crea un vacío que lo suple otro liderazgo emergente. Pero ¿qué generó, en ese caso, qué generó esa conmoción política en España? La crisis económica del 2008. Así es, eso es correcto. Fíjate que, muy buena observación, que hay conexiones con todo esto. Entonces, en el mismo documento que el presidente Medina envía al Congreso... Quizá para el país sería hasta conveniente que desaparecieran algunas organizaciones políticas y que emerjan otras con nuevos actores, con nuevas fuerzas, con una visión política totalmente distinta. No producto de una crisis económica. El PLD... No producto de una crisis económica, porque eso afectaría al país. El PLD se ha posicionado en el lugar que está. Pero el PLD ha sido... Porque logró romper el bipartidismo.
todo va a depender de la calidad de la propuesta política y de las ideas que tú estés promoviendo. Sí, pero el PLD también ha sufrido de una degradación política en su democracia interna, al igual como lo ha sufrido el PRD, como lo ha sufrido el PRCC. Por eso es que el presidente Danilo Medina y también Hipólito impulsaron la idea de las primarias abiertas, porque están diciendo, señores, si los partidos tienen su democracia secuestrada, vamos a promover que se integren y se ensayen otros espacios para romper el nudo en los partidos políticos, porque realmente eso es lo que está pasando en los partidos. Tú organizas procesos, los procesos carecen de credibilidad, y para el PLD es una vergüenza que en uno de sus procesos haya corrido la sangre. Así es. Cosa que nunca había ocurrido. Y entonces se organiza un proceso, te cuesta un dineral. Y no Y al final tú multiplica estás el seguro. costo de las campañas electorales, las primarias abiertas. No. Fue una exageración de la Junta Central Electoral, porque lo que dijo la Junta Central Electoral, si a mí me toca como institución organizar ese proceso, entonces se va a gastar un dinero superior a unas elecciones. Lo que pasa es que el presidente de la Junta Central Electoral, actuando como fundación, fue la que sometió el recurso de inconstitucionalidad en el año 2004, cuando se aprobó la ley de primarias en aquel momento. Entonces, él lo que está haciendo es coherente. Diputado, en todo momento diciendo que la ley es inconstitucional. Con su permiso, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con este tema. Continuamos con nuestra conversación estelar de la noche de hoy. Nos acompaña el diputado Elpidio Báez y estamos tratando este tema tan escabroso, la ley de partidos, y ya tan trillado, ¿verdad? Tenemos, bueno, más de 2 décadas, pero en este espacio varios meses tratándolo. Diputado, los presidentes de ambas cámaras, tanto del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, como de la Cámara de Diputados, el licenciado Rubén Maldonado, estuvieron reunidos en la tarde de hoy y anunciaron al país que el próximo viernes la comisión nueva vez estará reuniéndose para ir dando los toques finales a lo que el país espera sea la aprobación de la ley de partidos. ¿Cree usted que ya con este camino, luego de la carta del presidente de la República, del comunicado del presidente del partido y de esta comisión creada en esta legislatura, el país contará con una ley de partidos como lo amerita en estos tiempos? Mire, el propio Reinaldo Pared y también Rubén Maldonado dieron la seguridad de que en el mes de junio la ley será aprobada. Y entonces la reunión de hoy de ambos presidentes con los miembros del comité político del PLD que participaron, y también participaron los voceros. Luego que comenzó la reunión, los voceros fueron llamados. Y también el viernes, cuando se reúnan nueva vez, también los voceros van a participar de esa reunión. Lo que, dándole seguimiento a lo que Gustavo dijo, evidencia que hay un espíritu para construir el consenso en sentido general. Y esta reunión va, digamos, llenando de confiabilidad todo el proceso. Hay que ver la opinión de la oposición. Por supuesto. Porque usted sabe que la oposición tiene que jugar su papel, jugar su rol, y siempre hay un periquito y hay una cosita. Hay que ver qué tipo de propuesta, la posición que finalmente van a fijar, pero ya teniendo un PLD unificado con una votación favorable del PRD como partido aliado y teniendo una cantidad importante de reformistas, sobre todo los de Amable, los que siguen las orientaciones de Hito Bisonó, ya se tienen los números, siempre y cuando se adopte
Diputado. digamos, la decisión con el apoyo de ellos. Y creo que esta pregunta, Julio, también puede ir allanando el camino para tratar otros temas Claro, de interés no, nacional. cómo no. Y es en torno a esta misma ley, pero entrando ya a la política vernácula, como dice la gente. ¿Cree usted que la aprobación de la ley de partidos allanaría el camino para que por lo menos se alivianen las diatribas tan fuertes Sí, que han porque estado en lo interno yo del siento que PLD? se ha depositado como toda la esperanza del sistema de partidos en esta ley. Y Y fíjate generaría mucha frustración que se apruebe una ley y continúe la Y situación no como sé, está. Julio y diputado Elpidio, si lo han sentido así, pero luego de la carta del presidente Medina y de la comunicación del presidente Fernández, como que el panorama lo interno Sí, del PLD, claro, como que han bajado las como que las tensiones. tensiones han Porque bajado. son los líderes del PLD y son los líderes de la nación. Entonces, Cuidado, ahí- diputado, ahí que eso manda un mensaje con otra pregunta que vamos a entrar más adelante, pero bueno, déjelo ahí. pudiera crear Lo- cadenas, sí. ¿verdad?, que condicionen otras respuestas, pero Sí. se pudiera decir que se ha allanado el camino hacia la reunificación de los liderazgos con estos pasos. No reunificación. Podríamos Porque decir tú un tienes, pacto PLD, porque PLD. tú tienes, la diversidad existe y debe existir. ¿Por qué yo te prefiero a ti y no te prefiero a ti? ¿Por qué yo te prefiero a ti y no te prefiero a ti? Porque cada líder debe seguir, digamos, alimentando su propio perfil, porque eso es lo que lo hace atractivo hacia un segmento del electorado. Yo lo que pienso es que cuando llegan los momentos decisivos, para que un partido se mantenga unido o se divida, entonces es que los liderazgos entran y deponen actitudes y llaman a la calma. Porque un PLD dividido, su tiempo en el ejercicio del poder sería contado, Sí, evidentemente. Diputado, Por eso los líderes tienen que asumir una actitud madura y de calmarse y de decir, señores, no puede estar en juego ni la unidad, ni puede estar en juego la permanencia Diputado. del PLD en el poder. Vamos a ponernos de acuerdo para seguir en el poder. diputado, pasando ya a otros temas. Recientemente generó mucha polémica una carta que escribiera el diputado Víctor Suárez de la provincia de Santiago, donde decía que renunciaba a unos bonos que le otorgó la Cámara de Diputados, que se le otorgan para conmemorar el Día de las Madres y poder agasajar a las madres de sus demarcaciones. Y luego el presidente de la Cámara de Diputados da unas declaraciones a un periodista donde le explica cuál es la situación de que antes eso incluso se daba en efectivo y de que ahora se ha disminuido la cantidad que destinaba de recursos la Cámara de Diputados para programas sociales en un 65% durante esta gestión, lo que consideramos un paso sumamente acertado. Pero frente a esta situación, ¿cuál es la lectura que usted le da y cuál es su opinión sobre ese tema? Yo estoy lleno de vergüenza. Ese hecho no debió trascender a los medios, porque sencillamente en la medida en que se debate en los medios, en esa misma medida, el desprestigio del legislador dominicano se hunde. Y entonces hay problemas, en toda la familia hay problemas. Entonces hay temas que deben quedarse en el ámbito interno de la institución. ¿Fue un exceso del diputado Víctor Suárez? Me parece que sí, que no debió llevar eso a esos niveles. Pero ¿a qué respondería un exabrupto de tal magnitud cuando reconocen todos los diputados que el actual presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, ha ido de una u otra forma desmontando este tipo de incentivos a los diputados para las comunidades? Y que esto, diputado, también muchas veces se maneja con mucha hipocresía y doble moral desde los mismos medios de comunicación. Así Porque es. aquí el nivel clientelar de la política no se debe por obra y gracia de un legislador o por obra y gracia de una persona que ocupa temporalmente una función dentro del Estado, sino por la misma composición social dominicana y la presión de la misma sociedad que ve a sus legisladores, los ve hasta nosotros. O sea, aquí han venido personas que nos esperan fuera del canal procurando que uno lo pueda contribuir con algún incentivo, con cualquier cosa por la situación que están atravesando. Pero hay programas de televisión. Esa es una realidad social de nuestro país. Hay programas de variedad de televisión y también de radio que se hace alimentando el clientelismo. Y que uno no, claro, y que se incentiva y que públicamente lo dicen. Ojo,
Sí. lamentablemente. Lamentablemente. Claro, Es una lamentablemente es una realidad. sí, en nuestro país, que se supone que mediante las políticas claro, públicas el gobierno y de la aquí República va hasta- trabajando para que superemos esa Totalmente. realidad. Aquí hasta se cuestiona cuando Pero se le por dice a una Dios. persona, no, que una gente va a una actividad por un picapollo de 200 pesos. Pero yo le voy a decir una cosa. Si yo tengo una actividad política en la provincia de San Juan y yo necesito que vayan personas y quiero contribuir a desplazar personas y una persona no cuenta con los recursos para ir a esa actividad y yo le facilito, le proveo esos recursos, entonces no se me puede venir a satanizar por eso. Porque eso es un mecanismo que tú tienes de que una persona pueda asistir a Mira, una actividad. el mes pasado- Entonces, por eso le hago la Sí. pregunta y se la hago para que usted conozca cuál es mi posición, porque yo me distancio de esas posiciones Así es. oportunistas de muchas personas Sí. para que nos explique su lectura sobre este ¿Usted tema. sabe cuánto yo pagué el mes pasado de servicio funerario? Yo pagué 75,000 pesos. Cuando alguien va y te toca la puerta, que su mamá murió, que su papá murió o que le mataron una Exacto. mano, ¿Qué tú vas a ¿eh? hacer? O sea, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, esto es clientelismo. El muerto hay que enterrarlo. Y hay que dar para los 9 días. Es una realidad dominicana. ¿Qué alimenta esa realidad? La pobreza. Porque a veces estamos pensando que somos un país de gente rica. Mira, yo estuve leyendo una información que se generó en Viena, Austria, uno de los países. ¿Tú sabes qué tienen ellos? Un salario social. ¿En qué consiste el salario social? Cuando tú pierdes el empleo, agotas el periodo de que te paguen tus prestaciones. Cuando te quedas sin empleo y sin dinero, Claro, tú percibes te ese... dan un salario. Claro, como El en, Estado. como- El claro, Estado. como en España, que a los desempleados Te dan un se le salario. paga Un salario social. un ingreso. En lo que te generan, O sea, que te hay un encuentras un ingreso- empleo. Exacto. Claro, hay un mecanismo. Son políticas sociales. Es importante eso. O sea, en Austria, luego de que se le pague el salario por desempleo, que eso tiene un periodo fijo, Correcto. luego de eso se le da un salario social, Correcto. señores, en un Claro, país en un desarrollado país del mundo. sumamente Y en desarrollado. Suiza, si ven una persona que está ganando por debajo de lo que es su renta, el Estado va y busca a esa persona y le regala una casa y le crea las condiciones. Por eso es que tú no ves pobreza extrema, miseria en esos países, porque hay una política de Estado. En los gobiernos del PLD es que se está implementando políticas sociales que van en esa dirección. En lugar de darte una funda, te dan una tarjeta, solidaridad. En lugar de, te dan un seguro médico, el seguro Senasa, que, oye, me ha sido una respuesta del Estado efectiva para mejorar el sistema de salud y para atender al ciudadano. Entonces, todas estas políticas van en crecimiento. El welfare en los Estados Unidos. ¿Desde cuándo en Estados Unidos hay una política social de protección a los segmentos más empobrecidos? Desde los años 20. Y en Europa. Tenemos que hacer otra pausa con su anuencia. Y cuando regresemos ya vamos a entrar en temas políticos. Vamos a hablar sobre el lanzamiento de la precandidatura. Ya la política electoral. ya. Exacto, vamos a adentrarnos al terreno de la política electoral y vamos a ver cuáles son, desde su óptica, los escenarios posibles de cara a los comicios del año 2020. Regresamos de inmediato. En el día de ayer, el ministro Carlos Amarante Barret anunció su renuncia al Ministerio de Interior y Policía y su posterior paso a buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Con este paso se unió al doctor Reinaldo Pared Pérez, que ya hizo su anuncio hace unos días, y también al exministro en este momento, Francisco Domínguez Brito, quien ya es precandidato presidencial del PLD, aunque no de manera oficial. Nos gustaría saber su lectura al respecto en torno a que algunos piensan que es a destiempo,
que vayan anunciando estas candidaturas. Las posibilidades de éxito estos funcionarios, de estas precandidaturas. En ese sentido, ¿qué piensa? Y también hay otros que dicen que debieron esperar que el presidente Medina se hable en torno a si va a buscar o no la reelección. Ahí tenemos dos posturas y la tercera sería su propia opinión en cuanto a qué posibilidades tendrían ellos buscando la candidatura presidencial por el PLD. Lo primero es felicitar a los que han decidido hacer carrera presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso demuestra, primero, que hay democracia a lo interno del PLD, no la que queremos, pero hay un ambiente democrático donde los aspirantes pueden presentar su candidatura y pueden correr. Y los candidatos, los dirigentes del PLD que se van presentando, tienen muy buenas cualidades. Solo que están rodeados por el tema y condicionados por dos liderazgos que son muy fuertes, porque en el PLD los liderazgos fundamentales descansan en manos del presidente Danilo Medina y de Leonel Fernández. Luego es difícil que otros aspirantes puedan crecer teniendo un escenario muy polarizado a lo interno del PLD. De todos modos, la peor diligencia es la que no se hace, y el que tiene aspiraciones tiene que manifestarla y tiene que trabajar en esa dirección. Quiero resaltar de manera favorable lo que hizo el presidente Danilo Medina, que llamó a los aspirantes que son de su corriente, y en una reunión en Palacio le pidió que salieran a trabajar, pero que todo aquel que tenga aspiraciones presidenciales dentro del gobierno abandone la posición para no arrastrar al gobierno a una lucha sórdida, a unos enfrentamientos, a unos chismes, a unas distracciones que van a perjudicar la percepción que la población pueda tener de si el gobierno está o no trabajando en favor de la nación. ¿Descarta la reelección? No la descarto, porque el presidente Danilo Medina va a hablar sobre este tema el año que viene. Le está dejando espacio. Pero si esperan al año que viene los precandidatos, entonces se les pudiese hacer muy tarde, ¿no? No, él no le está pidiendo a ninguno que espere. Que esperen. No. Láncense. Él ha dicho, corran y vamos a medir. Y el año que viene, estamos hablando de enero, febrero, a principios de año, porque regularmente la pre-campaña en el PLD se oficia, el candidato se coge regularmente un año antes. Estamos hablando de que marzo pudiera ser. Marzo, abril, el PLD estará eligiendo su candidato. Ahora, ¿qué me gustaría a mí en el PLD? Como son muchos los aspirantes que están corriendo, la dirección del PLD debería elegir una comisión electoral. ¿Para qué? Para que coordine, porque el comité político no puede ser árbitro, porque casi todos los aspirantes son miembros del comité político. Y el presidente Fernández, veo que no lo ha mencionado entre los precandidatos. Es el principal candidato. Margarita también está punteando bien. Reinaldo Pared, estamos hablando de Leonel. Reinaldo Pared, presidente y secretario general. Las dos principales autoridades del partido son aspirantes. Por eso yo entiendo que debe escogerse ahora, como ustedes me dijeron, qué visión yo tenía. Como están saliendo varios aspirantes y vienen otros más, entonces al PLD le conviene ahora, temprano, escoger una comisión que coordine, organice y se siente con los aspirantes. Cuando comienza la campaña electoral, ¿qué hacen los partidos? Que sus jefes de campaña coordinan la presencia de los candidatos en el territorio nacional. Diputado, ya. Si un candidato va a estar en el sur, que el otro vaya al este, para que no choquen. Bueno, ya finalmente... Lo mismo puede suceder con el PLD. Finalmente hemos concluido esta entrevista. De verdad que nosotros tenemos muchas preguntas y tenemos ganas de continuar escuchando su posición. Pero de verdad. El tiempo, un tirano cruel no acepta Así es. apelaciones y hemos llegado al final de este espacio.
agradecemos su presencia, la verdad que le extrañábamos en Sí, este sí, espacio. sí, tenemos que Esperamos, tenerlo ya más a por menudo. supuesto, tenerlo mucho más pronto, pero a todos ustedes también le agradecemos estar con nosotros en este programa esta noche. Les invitamos a que mañana, a la misma hora y en el mismo canal, nueva vez estén con nosotros. Feliz resto de la noche, que Dios les bendiga.